Buenos días, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente con otra clase más de escuela dominical y la lección que nos ha tocado en estos momentos es la número 12, que lleva como tema: los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Y la base bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, del 17 al 28. El pensamiento central dice: el privilegio de servir a Cristo requiere también una disposición firme de sufrir con Él y de vivir una vida de piedad. ¿Okay? El texto áureo o el texto de relevancia dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24, que es uno de los versos que vamos a estar tratando durante el tiempo que demos la lección. Y la enseñanza, que es muy importante, dice de la siguiente manera: así como Pablo se mostró a los ancianos de la iglesia como un ejemplo de abnegación y piedad, resta a nosotros tener la misma actitud en favor de la obra del Señor. Eso es algo que lo tengamos pendiente, porque de eso es que se trata básicamente esta enseñanza, esta lección, que aprendamos acerca de tener la misma actitud de abnegación y santidad como la tuvo el apóstol Pablo y muchos otros hombres de Dios. Y antes de empezar, pues como siempre me gustaría hacer una oración y quiero pues que me acompañen. Dios de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado hasta ahora, mi Dios, por cómo has sido todas las cosas, Señor, como has sido para con nosotros, Padre Celestial. Señor, de una manera especial, Padre, te pido por la protección y el cuidado de todos mis hermanos, Señor, de mis familiares y de tantas personas, Señor, en esta situación en la que nos encontramos, Padre Celestial. Padre, también te pido por los enfermos. Toca sus cuerpos, mi Dios. Padre, que ellos puedan ver un milagro, Señor, en sus vidas, pero que te den a ti la gloria y la honra, Señor, por lo que tú has de hacer en ellos, Señor. Padre, de manera especial también te pido que traigas consuelo a aquellos que han perdido familiares en estos días, Señor. Padre, tú eres el que da fortaleza, el que da consuelo. Ahora, Señor, mira que vamos a empezar con esta clase. Te pido como siempre que tú pongas, Señor, en mis labios lo que tú desees que aprendamos, Señor. Pero también, Señor, que abra nuestro entendimiento para que podamos asimilar, retener en nuestras mentes, en nuestros corazones y poner por obra. Todo eso te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y como dijera anteriormente, la lección se encuentra en el en el libro de Hechos, capítulo 20, desde los versos 17 al 28. Pero antes de eso quiero hacer dos cosas. La primera es definir dos de las palabras que se encuentran en el tema de la lección. Y una es la palabra abnegación y la otra la palabra santidad. Abnegación significa negarse a sí mismo. Es una entrega total, entregarse totalmente. La palabra santidad, de la cual la Biblia, las Escrituras no habla tanto, porque Dios es un Dios santo, y de todos los atributos como Dios mismo, el que más se menciona a través de las Escrituras es precisamente ese, el que Él es un Dios santo, su santidad. Y santidad es apartarse de lo malo, de lo pecaminoso, ¿ok? Eso es básicamente el significado de estas dos palabras. Entonces ya podemos comprender un poquito el porqué del tema. Los misioneros requieren mostrar esa negación, esa entrega total, ¿ok? Y también apartarse de todo lo pecaminoso.
Es decir, también deben demostrar santidad. Y haciendo un recuento un poquito rápido, pero para poder entender cuando entremos en los versos, siempre me gusta hacer eso, hacer un resumen, ir un poquito para atrás y hacer un resumen de todo lo que estuvo pasando. Anteriormente le había dicho que hemos estado pues tratando el libro de los Hechos desde el comienzo, prácticamente en un orden cronológico. Y que el tema central de toda o de este trimestre, más bien, es la obra misionera de la iglesia primitiva, de la iglesia, de la primera iglesia, ¿ok? Los inicios de la iglesia, su obra ministerial, ¿ok? O misionera más bien. Entonces, en la lección pasada vimos al apóstol Pablo continuando en acción durante su segundo viaje misionero. Pudimos ver que en su estancia o durante su estancia en Atenas, un lugar minado de idolatría, él da el gran discurso en el famoso Areópago, que lo que significa es Cerro de Marte. Ese es un lugar donde los atenienses celebraban y acostumbraban a hacer todo el consejo de la ciudad. Y es allí donde les anuncia la necesidad de un arrepentimiento universal y les da a conocer al Dios no conocido por ellos, pero que a su vez es el único Dios verdadero. De ahí él parte a la ciudad de Corinto, donde se encuentra con Priscila y Aquila, y donde se queda predicando y enseñando la palabra de Dios por más de un año. A pesar de que en ese lugar él recibió uno de los más, si se pudiera decir, fuertes oposiciones por parte de los judíos. De ahí se traslada a Éfeso, donde deja a sus compañeros instalados, es decir, a Priscila y Aquila, y sigue su ruta hacia Jerusalén, donde dura muy poco, y regresa a Antioquía de Siria a dar su acostumbrado informe acerca de lo que había acontecido durante su viaje. Entonces, de inmediato, él emprende su tercer viaje misionero. Vamos a hacer otro paréntesis acá. ¿Okay? Me gusta hacer paréntesis para que podamos entender. Durante el tiempo que Pablo había salido de Éfeso, estuvo ausente de Éfeso, un varón poderoso, ¿okay? En las escrituras llamado Apolos, había llegado a Éfeso y estuvo predicando acerca del bautismo de Juan el Bautista. ¿Okay? Pero no conocía el Evangelio de Jesucristo como tal, a pesar de que predicaba arduamente acerca de las Escrituras, del arrepentimiento. ¿Okay? Entonces, al Priscila y Aquila escucharlo, dicen las Escrituras que entonces lo tomaron aparte y le predicaron de Jesucristo, para entonces poder completar en él, en esta persona, en Apolo, la obra maravillosa, pero ahora ya más completa, la obra que había iniciado en él, ese arduo deseo de hablar acerca de Dios, pero ahora para que él conociera de Cristo. Y él se convierte y entonces emprende aún más ese deseo de predicar, ¿ok? Y sale de allí. Ahora, como había dicho, que Pablo empieza después de salir de Antioquía y dar su informe, él empieza su viaje misionero, él regresa a Éfeso, el apóstol Pablo. Pero ya Apolo no se encontraba allí, sino otros discípulos que de igual manera necesitaban escuchar el Evangelio
de Jesucristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo cual Pablo hace, le habla, les enseña, ¿ok? Ellos aceptan y son convertidos, ¿ok? A Cristo. Se nos dice que Pablo se queda un buen tiempo en Éfeso, pero como ya no podía predicar en las sinagogas porque vuelve a tener una disputa, ¿ok? Una discusión muy fuerte y un rechazo por parte de los judíos, él se va junto con sus discípulos a otro lugar, ¿ok? A otro lugar donde el Señor le abre una puerta grande y eficaz, como dijera él mismo en el primer libro de los Corintios, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 16, en el verso 9, que dice que allí en Éfeso el Señor le había abierto una puerta grande y eficaz, refiriéndose a ese lugar, ¿ok? Y al hecho de que muchas personas estaban llegando a escuchar la palabra. Durante ese tiempo también dos sucesos, ¿ok? Que la Biblia registra ocurren. Una es que los hijos de un jefe de los sacerdotes intentan usar el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios, pero sin ellos haberse apartado del pecado. Y lo que sucede es que son atacados por estos demonios y humillados, ¿ok? Por esta razón. Y eso es una historia que también podemos ver cuando vamos a las Escrituras. Dice además que el otro suceso es el alboroto de los vendedores idólatras, encabezado por Demetrio, que se enojan por las pérdidas que estaban teniendo, ya que ellos vendían pequeños figuras que eran en honor a adorar al ídolo o a los ídolos, ¿ok? De esa región. Pero debido a la predicación de Pablo en contra de los ídolos, pues las personas empezaron a dejar de comprar y por el contrario se empezaron a apartar de todas esas prácticas. Y ellos se enojan y es allí donde dice que se arma el gran alboroto en Éfeso, casi al final del capítulo 19 del libro de Hechos. Entonces entramos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, que es el capítulo que vamos a estar tratando un poquito más adelante, los versos de más adelante. Y en este capítulo 20 se nos habla del viaje de Pablo a Macedonia, a Grecia, ¿ok? Y en Troas, allí donde él hace una visita de despedida, se nos dice también que Dios se manifiesta de una manera sobrenatural o de una manera más bien superpoderosa en Pablo, porque allí un joven muere, ¿ok? Y es resucitado, o sea, por medio de Pablo, recibe el milagro de la resurrección, ¿ok? Y debido a esto, pues todas las personas que estaban allá, dice en los versos 11 al 12 del capítulo 20, dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, el joven que había muerto, ¿ok? Pero que luego a través de Pablo Dios permite que resucite. Entonces, de ahí dice que Pablo se dirige de Troas a Mileto, pasando por varias ciudades, primeramente. Cuando llega a Mileto, él manda llamar a los ancianos o líderes en Éfeso y se reúne con ellos en ese lugar para dar su discurso de despedida. Entonces, es aquí, a partir del verso 17, ¿okay?, que empezamos a leer los versos que tienen que ver con la lección que nos ocupa en el día de hoy. Y vamos a leer el verso 17 para que así pues puedan ver. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar
a los ancianos de la iglesia. ¿Ok? A los ancianos de la iglesia de Éfeso. Luego, leyendo a partir del 18, es que empieza su discurso, ¿ok? Su discurso que él da de despedida. Y leemos, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo aquí en estos versos, él apela al comportamiento que él había tenido entre ellos desde el momento que llegó allá, en esa región. Y también le hace saber que él siempre sirvió con humildad, teniendo compasión de ellos, a pesar de que tuvo tantas oposiciones y que tuvo que derramar tantas lágrimas. Y además de eso, las pruebas que él tuvo que padecer por la crueldad de los judíos, que siempre estuvieron oponiéndose a él. Dice el escritor del expositor, para reforzar las palabras aquí dichas por Pablo, en la página 111 del expositor, dice, les dice que su trabajo había sido un servicio al Señor. Con esto nos enseña que la iglesia es del Señor, así que trabajar en ella equivale a servir a su dueño. ¿Okay? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. También nos dice, cuando el ego ha sido sometido a la cruz de Cristo, eso lo podemos ver en Gálatas 2:20, nosotros dejamos de ser el centro, es lo que dice aquí el escritor, y exaltamos al Señor mientras le servimos. Entonces no se trata de nosotros, se trata de glorificar a Cristo. ¿Okay? Y también dice, sabemos que para todo obrero hay pruebas diversas que vienen de distintas personas y formas. ¿Ok? Eso es algo que aquí el expositor o el exégeta, el escritor del expositor, pues nos da para reforzar un poquito acerca de las palabras de Pablo. Ahora seguimos leyendo los otros versos. A partir del 20, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo les dice que su predicación había sido como debía de ser. Él no había expuesto nada en su mensaje que tuviese una sola expresión de favoritismo o que fuera en contra de lo que había recibido de parte de Dios, sino todo lo concerniente al plan de salvación de Dios, les gustase o no a los oyentes. Tanto le predicó tanto a judíos como a gentiles. A ambos les había hablado de dos polos de un mismo eje. ¿Cuáles eran esos dos polos? El arrepentimiento y la fe. ¿Okay? Porque una fe sin arrepentimiento sería incapaz de obtener el pecado, ¿okay? el perdón de pecados. Y un arrepentimiento sin fe no puede alcanzarnos la justicia de Dios. Así que no hay fe genuina sin un arrepentimiento sincero. Y voy a volver a repetir eso que acabo de decir. La razón por la que Pablo, predicaba de estos dos temas tan importantes dentro del plan de salvación es porque una fe sin arrepentimiento sería incapaz de obtener el perdón de pecados
Y un arrepentimiento sin fe no puede alcanzarnos la justicia de Dios. Es decir, una fe, ¿ok? No puede ser genuina sin un arrepentimiento sincero. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos en este discurso, ¿ok? Le está diciendo a ellos que de eso se trataba el contenido del mensaje que todo el tiempo le estuvo dando. Y otro paréntesis que me gustaría hacer en relación a esto es precisamente cuando se trata del tema de la fe. Cuando hablamos de fe debemos entender algo vital que las Escrituras nos dicen. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? La fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? ¿Cualquier cosa? No. Por oír la palabra de Dios. ¿Ok? El exégeta, nuevamente en el expositor, agrega entre las páginas 111 a 112 lo siguiente. Nosotros debemos imitar esa conducta de esfuerzo fiel en favor de la salvación de los hombres. Lo más importante es el contenido del mensaje. Judíos y gentiles oyeron el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Con esto Pablo enseña que el pecado es una ofensa a Dios y todo hombre debe arrepentirse de ello. Y el camino para la reconciliación con Él es el Señor Jesucristo. Por tanto, debemos creer que Él, como el único mediador entre Dios y los hombres, ¿ok? Debemos de creer en Él, todo ser humano, como el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Okay? Eso es bien importante, pues que también lo tengamos presente. Entonces continuamos leyendo los versos del 22 al 24. Pablo continuando con su discurso de despedida, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, leo nuevamente, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es bueno que sepamos que Pablo tenía aproximadamente ya unos 4 o 5 años que había salido de Jerusalén. Para este tiempo en que él está expresando este discurso. Y siendo que se acercaba la celebración de Pentecostés, cuya fiesta había sido no solo instituida desde cuando leemos en el Antiguo Testamento, sino que ahora esta celebración se había hecho más famosa entre los cristianos desde que en ella fue derramado el Espíritu Santo, ¿okay? Como leímos en el capítulo 2 de Hechos. Y además se encontraba allí la iglesia madre en Jerusalén. Y él deseaba pasar ese tiempo en comunión con los hermanos de allá. Por eso es que le dice en el verso 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Ok? Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y eso es lo que, por eso usa el término ligado, porque significa estar sujeto, es como estar obligatorio, o obligado más bien, es algo obligatorio, estar obligado
¿ok? Se siente obligado, siente la necesidad de ir a Jerusalén, ¿ok? El apóstol declara que el Espíritu Santo les revelaba continuamente acerca de que él recibiría tribulaciones, pero ahora en esta ocasión que se acercaba más aflicciones, nuevas y duras pruebas, pero que a pesar de eso, él no se detiene a dejar que eso le atormente, y como buen atleta espiritual, fiel soldado de Cristo, solo le interesa terminar su carrera con gozo y dando gloria y honra al Señor Jesucristo. ¿Okay? Eso es básicamente lo que le está diciendo aquí en estos versos que acabamos de leer. En otra ocasión, el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses en el capítulo 1, los versos 17 y 28 también, les dice en un contexto semejante, que él estaba puesto para la defensa del evangelio y les animó que en nada estuvieran intimidados por los que se oponían a la fe. Eso es también hablándole a los filipenses, algo parecido a lo que ahora le estaba hablando a los ancianos de Éfeso. A los corintios también en una ocasión les dijo en el capítulo 11 del primer libro, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, que como siervo de Dios, a pesar de los vituperios, debemos seguir hacia adelante hasta que partamos de esta tierra o hasta la venida de nuestro Señor, proclamando ¿qué? Proclamando el Evangelio con abnegación y santidad. Sí, es decir, con una entrega total, negándonos a nosotros mismos y apartados del pecado, hasta que Cristo venga por nosotros, ¿verdad? Por su iglesia, o hasta que partamos de este lugar. Leemos los últimos versículos que están a partir del 25 en adelante. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Ok? Aquí el apóstol Pablo le hace saber por el Espíritu que ya él no los volvería a ver y que por lo tanto él apela a la conciencia de ellos, de que ya él no sería responsable de la perdición de ninguno de ellos si decidían no obedecer al llamado del Señor y la palabra que habían escuchado por tanto tiempo de parte de él. Por eso es que él expresa, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Okay? Pablo había cumplido su misión, ahora caía sobre ellos un peso de responsabilidad de no solo cuidar de su vida espiritual, o sea, de ellos mismos, sino de la vida espiritual de los que quedaban bajo su cuidado. Eso es lo que Pablo prácticamente le está diciendo a ellos cuando expresa entre los versos 25 y 26 y dice que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Okay? Por eso también en el expositor se nos dice en la página 114 que con esta sentencia quiere decir que había alguna posibilidad que los obreros fallaran después de recibir el legado. Pablo sabe que podrían quizás llegar a ser infieles al llamado del Señor. Pero si así ocurría, las consecuencias que vendrían no serían por culpa del apóstol Pablo.
De aquí aprendemos que cuando oímos la verdad, somos responsables de lo que hacemos con ella. Cuando escuchamos acerca del Evangelio de Jesucristo, a partir de ahí somos responsables de lo que hacemos con esa verdad. ¿Ok? Somos responsables. Y es lo que Pablo le está también recordando explícitamente a ellos. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación de los hombres. Y los ministros de Dios tienen el privilegio y el deber de anunciarlo puro, sin mezcla de doctrinas humanas y entero, sin ocultar nada, por difícil o duro que pueda parecer a los oyentes y al mismo predicador. Y voy a repetir esto porque mientras estudiaba me pareció sumamente importante esto, ¿ok? Que dice de la siguiente manera: el Evangelio es el plan de Dios para la salvación de los hombres y los ministros de Dios tienen el privilegio y el deber de anunciarlo puro, sin mezcla de doctrinas humanas y también entero, sin ocultar nada, por difícil o duro que pueda parecer a los oyentes y al mismo predicador. Permita a Dios que eso, al igual que la enseñanza, se nos quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, como decía al principio, y que lo pongamos por obra. La enseñanza, repito, dice, así como Pablo se mostró a los ancianos de la iglesia como un ejemplo de abnegación y piedad, resta a nosotros tener la misma actitud en favor de la obra del Señor. Predicar, ¿ok? Esos dos polos de un mismo eje, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Hasta aquí esta parte. Vamos a hacer una oración para despedir. ¿Ok? Dios de amor y de misericordia, gracias, Señor, te damos, Padre, por tu palabra, por la enseñanza, Señor, por el tesoro tan maravilloso que hay en ellas, Señor, y que tú nos dejaste, Señor, para podernos alimentar día a día. Padre, yo te pido de una manera especial, Señor, como siempre lo hago, que eso no entre por un oído, Señor, y salga por otro, como generalmente se dice, Padre Celestial, sino, Señor, que quede bien retenido en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, pero sobre todo que lo pongamos por obra, Padre Celestial. Padre, te pido una vez más por el cuidado, la protección, Señor, física y espiritual de cada uno de mis hermanos, Señor, por nosotros también, Padre, y imploro misericordia, Señor, por todo lo que está sucediendo, como el Padre de amor, Padre, y el Padre de misericordia que eres. Todo eso te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí esta parte. Dios le bendiga mucho.